Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Todos los miércoles, alrededor de las 13 horas Argentina, comienza el programa Sirviendo a la Humanidad. Es un placer estar aquí con ustedes cada semana para tratar temas esotéricos, espirituales, de autoconocimiento, valores humanos y otros temas que nos llaman mucho la atención y que desconocemos, y entonces investigamos y lo ponemos sobre la mesa con ustedes para hablar un rato y para seguir investigando después del programa, claro está. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a Radio Mantra en primer lugar, que nos permite juntarnos con ustedes, a Cristina en los controles, Maggie y Josefina que buscan citas, a todos los que manejan imágenes, audios y vídeos, y bueno, y también agradecemos acá la presencia, por ejemplo, de Jesús Arcana desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Una sesión más, la número 750 de nuestro querido programa. El tema de hoy promete muchísimo y además está relacionado con que este viernes vamos a entrar en el signo de Virgo, una nueva conciencia. Hay que decir que el día sábado tendremos el primer novilunio de los dos que este año vamos a tener en Virgo. O sea que tenemos trabajo por delante. Sí. Es interesante recordar, porque la gente se pierde, todos los años hay dos novilunios o dos plenilunios, ¿no? Porque son en lugar de 12 meses y 13 lunas. Exacto. Así que vamos a entrar en los dos novilunios de Virgo. Bueno, y al lado está Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, Dani. Un cariño para los oyentes, para ustedes también aquí en la mesa, y me parece un tema hermoso. Así que sin más, te doy las gracias, Dani, y a todos, y esperemos que sea realmente un tema que nos ayude a todos a una nueva vida. Carmen, ¿cómo te encuentras hoy para el programa? Pues muy bien, como han dicho los compañeros, un tema muy interesante y bueno, a ver cómo se va desgranando, ya que parece que es importante en esta época. Un saludo para todos vosotros, para los oyentes y adelante. Bueno, y al lado está Rafa desde Valencia. Sí, un saludo a todos, amigos, radioyentes, etc. Y aquí, como siempre, esperando a ver cómo podemos abordar este tema. Y cerrando el círculo mágico, hoy está el otro Jesús, el de Sevilla. Pues hola, querido Daniel, queridos oyentes, compañeros. Nada, muy bien, estupendo. Un día más, una oportunidad más. Siempre hay que entender que cada una es la más importante. De modo que nada, aquí estamos. Un abrazo enorme para todos. Bueno, vamos al programa entonces. El tema de hoy es Agni Yoga, un cambio necesario. Seguramente todos saben que la situación mundial y de todos los países del mundo es difícil, tanto a nivel político como económico, social, ecológico, sistema de salud, etcétera. Y que también a nivel individual tenemos diversas cuestiones problemáticas en alguna parte de nuestro ser, físico, emocional, mental, ¿no? Por lo tanto, a nivel individual y social es necesario un cambio. Eso lo reconocemos todos. La mejora, dicho fácilmente, es dejar de vivir en la parte inferior de nuestro ser y vivir desde la parte superior de nosotros mismos. Hacer el pasaje del yo inferior al yo superior. Incluso si fuera posible pasar a nuestro yo divino, que ya es superior pero mucho más adelante, ¿no? Nuestro yo inferior es nuestra llamada personalidad o también el ego con minúscula. Es vivir enfocados en las sensaciones físicas, en nuestras emociones, sentimientos y también en nuestros pensamientos superficiales, los que se generan en la mente inferior concreta y automática. Estar apegados o identificados con lo que ocurre en esa esfera del vivir humano es tener problemas no resueltos, heridas varias, eso se demuestra con la vida de cada uno de nosotros. Nuestras sociedades han surgido desde ese nivel, donde se manifiestan el egoísmo, la visión materialista de la vida, la separatividad, entre otras manifestaciones no elevadas.
A nuestro yo superior o zona elevada de nuestro ser se le suele llamar tríada espiritual, o también se le llama, de acuerdo a la filosofía esotérica y teosófica, se le llama a esa tríada espiritual Atma, Buddhi y Manas, por sus constituyentes, ¿no? Está constituida la tríada espiritual por la parte superior o abstracta de la mente iluminada y creadora, no automática. También está constituida por la zona búdica de existencia, regida por un corazón despierto con sus varias cualidades y virtudes, como lo son el amor, la sabiduría, la compasión, la paz, la libertad, entre otras. Y finalmente, constituida la tríada espiritual por la voluntad espiritual, poco conocida, que se caracteriza porque la voluntad del ser humano está en sintonía con la voluntad de Dios. Solo llevamos adelante aquello que a Dios le parece bueno para el ser humano y la humanidad. Las sociedades que surgirían si muchos seres humanos vivieran en la parte superior del ser, sería realmente un cambio radical. Krishnamurti nos dice siempre que si el ser humano cambia, la sociedad cambia en consecuencia, por lo que se necesita que muchos seres humanos cambien y vivan en la zona superior del ser. Y cuando lleguemos a una masa crítica, hablando en cantidad, la sociedad cambiará también para mejor. Será un cambio profundo, radical. Radical porque viene desde la raíz de la existencia. Y ese cambio tan necesario se puede hacer si se practica el Agni Yoga, un yoga del futuro que los maestros de la Gran Fraternidad Blanca han presentado a la humanidad en los tiempos actuales, fundamentalmente a través de Krishnamurti, Vicente Beltrán Anglada y otros discípulos actuales que van por el camino de la no dualidad, el vivir en presencia o en el aquí y ahora. El Agni Yoga no tiene técnicas ni disciplinas, como sí lo tienen los otros yogas que conocemos. Agni Yoga, el yoga de síntesis o yoga del corazón, solo tiene 3 reglas operativas: vivir atentos, en serena expectación y en perfecta adaptabilidad. Practicar la primera regla, la de la atención, ya es un cambio muy significativo, porque si hay atención, hay silencio. ¿Silencio de qué?, nos preguntamos. De la personalidad, silencio de la personalidad del yo inferior. Y en ese silencio o vacío que se genera cuando vivimos atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros, se manifiesta entonces la tríada espiritual, es decir, la luz o inteligencia, el amor y la voluntad espiritual. Ese cambio a nivel individual genera el cambio a nivel social, como consecuencia, y es precisamente la práctica vivencial, no intelectual de repetir palabras, la práctica del Agni Yoga como una manera de vivir, lo que produce el cambio necesario. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en este programa. Pasemos ahora a leer unos textos y luego conversamos entre todos. Hay que ser muy conscientes cuando entramos en el camino espiritual, cuando empezamos a surgir del centro espiritual de la vida, de este centro esotérico sublime, de que hay que mantener tenso nuestro ánimo dentro del propósito de realizar cosas grandes en la vida y no quedar limitados, circunscritos dentro de la masificación, dentro de la pluralidad. Lo que vamos a conseguir con Agni Yoga es ser originales, es ser creativos. Y cuando existe originalidad, cuando existe una individualidad creadora, todo el campo de la conciencia cambia radicalmente. Entonces se convierte el hombre en aquel que lanza la flecha lo más elevada posible para llegar a un punto dentro de lo inconcreto de la vida, donde se conecta con la propia divinidad. Ahí está el proceso, ahí está la responsabilidad, y ahí está la estructura, que no es estructura, sino que es algo que no puede ser explicado con palabras.
porque surge de la propia nada de Dios, que es el plano búdico y que es el Agni Yoga. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada Las crisis y el proceso del Agni Yoga. Por esto les decía que estamos viviendo una era completamente nueva. Todo ha de cambiar fundamentalmente, empezando por el cambio profundo en nosotros mismos y naturalmente también dentro de nuestra humanidad y dentro del espíritu de relación que tenemos el deber de desarrollar, siguiendo el impulso de la vida que surge del corazón, observando lo que sucede en la mente, porque aquel que observa su mente con el tiempo se da cuenta del por qué existen los pensamientos. Y al darse cuenta de los pensamientos, se da cuenta de la limitación de la propia mente y que la mente tiene unas profundidades desconocidas, unas profundidades que están más allá del tiempo y más allá de la propia mente como concepto figurativo, y que existen zonas en nosotros mismos, zonas totalmente inexploradas, que tenemos el deber de desarrollar. De ahí la importancia del yoga del maestro Moria, el Agni Yoga, el cuarto yoga, que operando en el cuarto chakra, el corazón, cambiará el cuarto reino, la humanidad. Párrafos que pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El hombre y la realización del plan jerárquico. El silencio al cual hago referencia no es místico. Estoy hablando de un silencio dinámico, lo cual significa que hay que estar atentos a todo cuanto sucede. No tratar de percibir, sino de estar atentos, porque estar atentos significa que estamos dejándonos penetrar, porque nuestra mente percibe que ha dejado de existir. Entonces van penetrando sutilmente las energías a las cuales hago referencia, sin que nos demos cuenta, por el solo hecho de estar atentos, muy atentos y expectantes, como quizás ahora. A esto me refiero precisamente, a esta calidad de la mente. A esta calidad de la mente, en la cual no existe ningún punto de referencia. Hemos creado puntos de referencia, hemos creado la idea de la reencarnación y esto nos da una seguridad para mañana, ¿verdad? Hemos creado también la superficialidad de ciertos conocimientos. Por esotéricos que sean, son superficiales si no somos capaces de practicarlos, de ponerlos en evidencia. Significa, pues, que el cambio de actitud no exige más que atención, que estemos atentos. Que estemos atentos, de que estemos expectantes, pues la expectación impide que hagamos resistencia. No hay que ver las fuerzas, no hay que tratar de percibirlas, hay que sentirlas profundamente y dentro de esta profundidad actualizarlas, hacernos magnéticos e incluyentes. Y esto procede de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Consideraciones esotéricas para los momentos actuales. Hemos hecho varios programas sobre Agni Yoga y recalcando, puntualizando, enfocándonos en algunos aspectos diferentes. Y hoy lo que toca es el cambio que produce el Agni Yoga en el individuo y en la sociedad cuando realmente se practica el Agni Yoga, ¿no? Y una cosa es repetir
lo que dice Vicente Beltrán Anglada o Krishnamurti o algunos otros autores, y estamos de acuerdo con eso que dicen, es muy iluminado, es muy sabio cuando se dice del Agni Yoga, de vivir atentos. Y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros viva atento en todo momento. Y eso parece que produce el cambio, al menos hasta ahora lo que hemos visto y escuchado, va por ahí la cosa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta importancia le damos nosotros al Agni Yoga en nuestra vida y, y cuán necesario consideramos que haya un cambio en el mundo y qué podemos dar nosotros individualmente para que ese cambio se produzca? ¿Qué les parece, queridos amigos? Pues mira, es una disciplina que nos permite trabajar eso que en el Raja Yoga habíamos conseguido. Cuando se está trabajando el pensamiento simiente o se está construyendo una forma, llega un momento que tenemos que habitar esa forma mental, tenemos que vivenciarla continuamente y mientras más tiempo mantengamos la atención en esa forma, más real será. Por lo tanto, la Agni Yoga, que es esa capacidad que tenemos de abstraernos, pero con la particularidad de tener los pies en tierra, en lo concreto, porque el pensamiento puede ser muy abstracto, pero la acción siempre debe ser concreta para que sea eficaz. Si podemos mantener esa comunicación continua entre lo superior y lo inferior, teniendo en cuenta que nos tenemos que identificar con la parte superior o con ninguna para empezar, podremos ir construyendo algo práctico y tener, por ejemplo, en la vida una simplificación de los procesos diarios. Y eso es importante porque eso quiere decir que nuestra mente va simplificándose cada vez más hasta que se quede seguramente en algo que todavía no conocemos. Es lo que quería decir. Pues pienso realmente que sí, que lo decimos, lo estamos diciendo, pero que aunque vayamos explicando lo del Agni Yoga, gran parte de la humanidad todavía no lo recibe. Tendríamos que empezar por nosotros si realmente estamos viviendo, estamos en ello. Vicente Anglada también dedica, como ya sabemos que lo hemos dicho, aunque habla en todos sus libros y conferencias, un libro, Introducción al Agni Yoga, en el cual dice que es un yoga para los discípulos, aspirantes y progresivamente para toda gente de buena voluntad. Es algo que no viene de la noche a la mañana, sino que es algo progresivo. Es algo que parece simple, pero que es costoso. No hay que confundir algo difícil con costoso. Explica lo que es costoso, Rafa, porque en Argentina costoso es que cuesta mucho dinero cuando lo compramos en una Ya. tienda. Que cuesta mucho esfuerzo. Ah, Que cuesta, trabajoso. sí, algo que requiere no que se hace de la noche a la mañana en un día o dos o tres, sino que requiere un empeño, un esfuerzo de un día y otro y darnos cuenta que estamos distraídos y volver otra vez a esa atención que tanto nombramos. Y por lo tanto, esto, sin saber cuánto tiempo va a costar, iremos llegando progresivamente a ello. En el título del programa se habla de la necesidad de este Agni Yoga para grandes cambios de la humanidad. Por un lado, yo diría así muy brevemente de que, claro, Vicente también lo dice, no todo el mundo puede practicar Agni Yoga. Hay gente que está más preparada para otros yogas anteriores, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga, etcétera. De tal manera que a lo largo del tiempo, aunque no existía el Agni Yoga, se ha ido mucha gente, bueno, X número de seres humanos realizándose. Lo que ocurre es que las energías planetarias en estos momentos, y eso lo explica muy bien Vicente Anglada, propician el que sin disciplinas, como antaño realizábamos, podemos abrirnos a estar receptivos a esas energías superiores. Es decir, sin hacer una disciplina mental, emocional, física, simplemente con la, podríamos llamar, autodisciplina natural de estar abiertos, de estar atentos. Y entonces esto se va realizando. Y supongo que vamos a ir insistiendo por el título del programa de que cada vez se tiene que, a la medida que vayamos haciéndolo, facilitaremos esos grandes cambios que toda gente de buena voluntad aspiramos a que ocurran aquí en el planeta.
Pues veréis, yo cuando pienso en el Agni Yoga, creo que es el fruto de una visión a la que se nos invita a participar. Pero es una visión que siendo ya real en algunos seres, pues tenemos que marcarla, me parece que sería prudente marcarla dentro de lo que es el contexto de la evolución y saber que esto es un yoga para los pocos. Lo cual no quiere decir que esos pocos que tengan la capacidad y la sensibilidad de conectar con esta posibilidad no la atiendan debidamente, nunca mejor el hecho de la atención, porque yo creo que eh, hay una capacidad de sintonización en todos los seres humanos, hay distintas frecuencias y esta frecuencia es cierto que está aquí y ahora. Entonces la cuestión es, ¿yo qué siento en relación con esta posibilidad? No otros, no la humanidad en sí. ¿Yo hasta qué punto podría llegar a conectar? Claro, la cuestión es que hay un proceso previo de pureza, de simplificación, como decía Jesús, de purificación, de silenciación de todo lo que es lo inferior. Obviamente la capacidad de estar situados en los planos más elevados de nuestra constitución, de nuestro plano emocional elevado, de nuestro plano mental elevado, e incluso llegar a conectar eventualmente con lo búdico, pues requiere de un proceso de mucho tiempo, de muchas vidas. La cuestión, como decíamos, es cómo podemos de alguna forma estar en esa sintonización, porque ello exige una visión. Y esa visión no es gratuita, esa la tenemos que conquistar. Yo creo que Vicente Beltrán Anglada hablaba para aquellos que tienen la capacidad de estar en esa sintonía. Y a partir de ahí exige un verdadero esfuerzo porque uno se adentra en la pérdida de sí mismo y llega a estar en esa fase, en esa inseguridad que curiosamente resulta que es la fuente de toda la sabiduría, de toda la compasión, de todo el saber hacer y estar para el individuo y para la colectividad. De modo que, bueno, veámoslo con mucho cariño, con mucha atención, con mucha sencillez y vivámoslo de manera acorde a lo como nuestro corazón lo sienta. Y si lo siente, por favor, no dejemos de prestarle todo nuestro máximo esfuerzo porque eh, realmente la recompensa es enorme. Y no en términos individuales, porque cuando se está en el Agni Yoga ya no hay beneficios individuales. Ya está el colectivo, ya está el grupo, ya está el alma, el alma común, ya está la humanidad en su conjunto, la que es realmente la beneficiaria de estas energías entrantes que se pueden distribuir a través del corazón. Pues bueno, en la introducción se hablaba del momento actual de la humanidad y todo lo que vemos, las crisis en diferentes niveles. Y si uno lo observa, pues bueno, podemos pensar muchas cosas, pero podría ser que la humanidad quizá peca un poco de soberbia, pensando que con todos los conocimientos tecnológicos que tenemos, como si hubiésemos avanzado mucho. Pero la realidad somos muy ignorantes todavía. Si todavía existen guerras en nuestro planeta, si todavía existe el hambre, si hay muchísimos problemas en las sociedades supuestamente avanzadas, hay muchos problemas psicológicos, depresiones, ansiedad, estrés por nuestra forma de vida, y eso indica que de alguna manera nos estamos haciendo daño a nosotros mismos como humanidad, haciéndole daño al planeta, y ahí hay una gran ignorancia. ¿Qué ocurre? De alguna manera nos sentimos ignorantes también y recurrimos a la inteligencia artificial, que parece que sepa o tenga las respuestas a todo, ¿no? Y no va por ahí, es que no va por ahí, no va por acumular más conocimientos, no va por hinchar esa mente concreta buscando pues más y más conocimiento externo o más avance tecnológico. Como habéis dicho, va por simplificar, y ahí es lo que nos cuesta a los seres humanos, esa simplificación.
Y después también está esa ignorancia, es esa desconexión, o eso no, no ver, no intuir nuestra parte superior. Porque si realmente, yo creo que muchos seres humanos sí que está ya ese dijéramos, inspiración del alma para entrar en el sendero y buscar. Lo que pasa que hay tantos caminos que a veces la mente lo que quiere es afianzarse en alguno de esos caminos. Y el camino del Agni Yoga no es que la mente se afiance o que tenga un predominio, sino que la mente pase a contactar o a ser receptáculo de energías más superiores. No puede ser receptáculo de algo superior, como habéis dicho, del sentimiento de unidad, de fraternidad, del sentimiento de ser, de estar conectados con nosotros mismos. No puede llegar ahí si no se vacía de lo que cree ser, de esa soberbia de querer acumular, de querer tener razón, de querer saber más que el otro, de querer que mi nación o mi grupo sea más que el otro. Entonces pasa por esa simplificación y ese vacío el que los seres humanos podamos contactar con esas energías que a través de nosotros se irradian al planeta y cambian todo. Como habéis dicho, es costoso porque o no acabamos de entenderlo porque la mente concreta no lo entiende. Y están surgiendo movimientos, yo creo que inspirados por los maestros, por nuestra propia alma, el Agni Yoga, el mindfulness, la observación. Hay que saber cómo funciona la mente, ya lo decían los budistas, antes era para unos pocos, ahora creo que es para miles. Cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, dejar atrás esa ignorancia, pero no con más conocimiento, sino con más percepciones y contacto con energía superior. No es hinchar la mente, es simplificar y empezar a vivir de otra manera, de acuerdo a lo que percibimos que es la vida, que es el ser humano. Entonces, bueno, estamos todos llamados y es necesario. Entonces, está bien hablar de estos temas, ponerlos en común y avanzar grupalmente hacia la comprensión y vivencia de lo que es el Agni Yoga. Sí, bueno, estamos viviendo momentos de cambio, cambios climáticos, cambios sociales, cambios económicos, todos los tipos de cambios. Y como mencionabas recién, Carmen, la aparición de la inteligencia artificial. Y está el ser humano tratando de comprender todos estos cambios que se están presentando y también el cambio que va experimentando interiormente, porque aunque no se dé cuenta, todo este panorama en el cual se encuentra cualquier ser humano indica que es necesario un cambio. Lo que presentamos hoy día es como tema Agni Yoga, un cambio necesario. Agni Yoga tiene 3 reglas fundamentales que pueden ser practicadas por cualquier ser humano, que son la atención, la adaptabilidad y la serena expectación. Cuando vamos comprendiendo el significado profundo de cada una de estas palabras, se produce un cambio necesariamente porque hay una percepción quizás o yo diría una comprensión que no proviene de la mente, como también mencionaba Jesús hace un rato, sino proviene del corazón. Entonces, ahí el hombre comienza con este movimiento interno que es el Agni Yoga en un proceso de simplificación. Cuando todo este movimiento interno se va realizando, ya que la pregunta es cuál era la importancia del Agni Yoga para nuestra vida, al ir produciéndose esa comprensión interior, se van produciendo necesariamente estos cambios. Si bien se señalaba aquí que todo cambio individual quizás tiene como necesariamente que realizarse un cambio social y es así, cada ser humano que va practicando estas 3 reglas tan simples y a veces tan profundas y necesarias
para comprender, va realizando cambios. Y esto se ve en la sociedad, se ve en la familia, con las amistades, en todo el contexto, quizás se ve también planetariamente. El tema fundamental que creo que se refiere a este programa es poder comprender interiormente que estas tres palabras, estas tres reglas básicas, sumado al silencio, a la experiencia espiritual, producen un cambio necesario en el ser humano y en este contexto que nos toca vivir. Por eso, más que explicar qué es cada una de estas reglas y todo el proceso que va haciendo en el cambio profundo de un ser humano, creo que empezar a ver las reglas, sobre todo la atención, que es fundamental, y ahí ya es como que se empieza a desenvolver esa energía interior que todos, yo creo que la mayoría de aquellos que van considerando una espiritualidad, van practicando, que es el Agni Yoga. Recomiendo, y ya paso, el mate, un programa que hicimos anteriormente. ¿Quiénes practican Agni Yoga? Bueno, Agni Yoga lo practican aquellos que pueden, ¿no? Y se dice que aparece naturalmente, espontáneamente en la vida del ser humano que ha estado practicando el Raja Yoga, ¿no? El Raja Yoga, como bien dijo no sé quién, Jesús creo, podemos estar practicando yogas anteriores y está bien, ¿no? Y el Raja Yoga construye la antakarana entre la mente inferior y la superior, y ya ahí cuando eso se va generando aparece el Agni Yoga, donde al discípulo no le queda, no obtiene respuesta con la mente concreta y penetra en la mente abstracta y empieza a vivir de otra manera sin darse cuenta, ¿no? Empieza a vivir atento a todo lo que ocurre fuera y dentro de sí. No sabe por qué, pero está atento a todo, así, estando atento a sí mismo, en su interior va conociéndose a sí mismo, ¿no? Se decía en el templo de Delfo, hombre, conoce a ti mismo, y eso es conocer todos los mecanismos físicos, emocionales y mentales, los problemas psicológicos, las heridas, y observando atentamente y desde el silencio, porque siempre que hay atención hay silencio, desde ese nivel, esa atalaya superior silenciosa, vienen intuiciones que nos permiten saber cómo tratar esos problemas que tenemos internamente. Y después ya se viene otra etapa que en el silencio, como dijimos en la introducción, en el silencio de lo inferior, hay un mantra del maestro tibetano del nuevo grupo de servidores del mundo que dice que cumpla mi parte mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. El olvido de mí mismo es el olvido de la personalidad, el silenciar la personalidad. No quiere decir que yo desaparezco cuando la personalidad se disuelve, sino que aparece el yo superior, ¿no? Como dijimos, Atma, Buddhi, Manas, y claro, todo eso implica que lo superior comienza a penetrar en nuestra vida cotidiana de vivir y de existir. Y ya no tenemos emociones bajas, tenemos aspiraciones elevadas, y en algún momento se silencia eso y entra el amor del plano búdico en el cuerpo emocional. La mente, digamos, automática, que solo recuerda con la memoria y ofrece soluciones en lo ya conocido que no funcionó, es reemplazada por la mente creadora. La mente creadora puede ver los problemas mundiales y generar soluciones nuevas que tengan en cuenta al conjunto, a la humanidad. Y para que esa solución de una mente iluminada se plantee para toda la humanidad, el corazón tiene que estar despierto, ¿no? La parte del Buddhi, y el corazón tiene que estar despierto, y entonces el corazón nos hace trabajar por la totalidad. Y bueno, y se nos va pasando el tiempo, pero quiero retomar una idea que tiraron acá sobre la mesa, y es que
Que el Agni Yoga no es para todo. Bueno, sí, es un yoga del futuro, un yoga elevado, de niveles superiores. Entonces, aquel que puede practicar el Agni Yoga, que lo practique, que le vaya surgiendo, ¿no? La forma de vivir como la plantea el Agni Yoga, estando atentos, en serena expectación, que es vivir como en un estado de contemplación, y adaptables a todo lo que ocurre, no quejarse por lo que ocurre, sino que plantear soluciones, como veníamos diciendo antes, y eso va a cambiar el mundo y ya no tenemos que adaptarnos a lo negativo, sino que vamos a tener que adaptarnos a lo positivo, a lo superior. El Agni Yoga, todo aquel que pueda o que lo comprenda mínimamente en sus 3 reglas operativas, ha de dar de sí lo mejor, ¿no? Ha de convertirse en un nuevo ser humano, y todo lo que se irradie de ese nuevo ser humano que practica el Agni Yoga va a ir contagiando en el ambiente a todos aquellos que estén preparados para también dar ese cambio a través del Agni Yoga. El hecho de que es un yoga del futuro, es un yoga que practican todos los altos iniciados en los asrama, sobre todo de tercera y cuarta iniciación, y los maestros siempre practicaron el Agni Yoga. Lo que pasa es que ahora se presenta a la humanidad en forma más general para ver cuántos aspirantes y discípulos espirituales, hombres de buena voluntad que vienen un poquito más atrás, pero no sabían de esto, pueden decir, a ver, voy a tratar de vivir atento a todo lo que hago y a ver qué ocurre, a ver si se produce el silencio, y en el silencio qué escucho o qué veo, qué intuiciones llegan. Entonces, no es cuestión de adherir a una religión, no es cuestión de adherir a una creencia de ideas, es cuestión de vivenciar dentro de nosotros mismos eso de lo que nos están hablando, ¿no? Los maestros y los que nos transmiten, que es el Agni Yoga. Así que, y en la medida que muchos seres humanos cambien con el Agni Yoga, el otro día hablábamos con unos amigos, tiene que haber un número que es la masa crítica, y ahí viene el cambio social de una manera increíble, positiva, que todos a veces decimos, ojalá viniera eso, pero todavía no viene. Bueno, hace falta que cada uno de nosotros cambie, ¿no? Con el Agni Yoga. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Pues muy bien, la primera es la relativa al novilunio de Virgo. Les invitamos a todos a participar el próximo viernes 22 de agosto a las 13:30 horas de Argentina, 18 horas 30 de España, el novilunio de Virgo. En esta oportunidad vamos a presentar la obra de Henry T. Lawrence. En otras ocasiones decimos que vamos a presentar la vida y obra de un determinado servidor, y sin embargo en esta ocasión poco o nada se puede hablar de la propia vida de Henry T. Lawrence. Vamos a hablar de su obra, porque este es el seudónimo de un discípulo de un maestro esotérico anónimo de nacionalidad sueca, nacido el 9 de julio de 1882 y fallecido el 12 de marzo de 1971. Él quiso permanecer en el anonimato. Su obra está fundamentalmente dedicada a la exposición del hilozoísmo, y de una manera que encaja absolutamente en toda la doctrina pitagórica. Durante la mayor parte de su vida estudió las obras fundamentalmente de la tradición esotérica, especialmente las escritas por Elena Petrovna Blavatsky, Leadbeater, Annie Besant y Alice Bailey. Estamos seguros de que os podrá interesar este programa, de modo que ahí lo tenéis a vuestra disposición. Y la segunda noticia es el playlist de Agni Yoga. Os invitamos a ver la playlist, lista de reproducción de vídeos de temas iguales o similares, titulada Agni Yoga. Consta de 31 vídeos. Destacamos: quienes practican Agni Yoga, Vicente Beltrán Anglada y el Agni Yoga; la simplicidad del Agni Yoga; los primeros pasos del Agni Yoga; la experiencia búdica y el cuarto plano del plano búdico. El vídeo de dónde viene la atención está en esta lista de reproducción de vídeos, y un resumen de su contenido es: si analizamos la atención desde un ángulo de vista muy analítico, nos daremos cuenta que la atención es la base de la vida organizada del planeta. Existen varios tipos de atención, una superficial o psicológica y otra más profunda. Esta es de tipo superior, pues proviene del yo espiritual
y utiliza la mente solo como simple proyectora de tal atención. Cuando la atención es profunda, hay movimiento y el movimiento no es el movimiento del alma, sino que es el movimiento de la mónada o espíritu, es la intención de la mónada. La playlist se encuentra en el canal de Sirviendo a la Humanidad. En este canal puedes encontrar vídeos con diversos temas. Sirviendo a la Humanidad es un canal realizado con mucho amor para todos ustedes. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego volvemos a seguir tratando este tema. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes. Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, iniciamos el segundo bloque de este programa tan interesante que tiene por título Agni Yoga, un cambio necesario. Pues nada, vamos a leer unos textos y vamos a seguir reflexionando unidos. Adelante. La venida del avatar debe venir precedida por un cambio radical de situaciones planetarias en todos los niveles. El cuerpo físico de los hombres debe ir haciéndose progresivamente inocuo a las enfermedades. El cuerpo emocional
debe ir transmutando las energías del deseo en aspiración superior. Y la mente concreta, y aquí volvemos a hablar de Agni Yoga, tendrá que convertirse en un agente consciente por parte del alma de los niveles abstractos, para facilitar así la entrada de una energía búdica sobre el plano astral, que purificará por inducción magnética los corazones de los hombres. Textualmente, tal como se dice en el antiguo comentario, y todo este proceso lo estamos viviendo de una u otra manera. Estamos trabajando en este nivel astral con gran asiduidad. La mente, como sabemos, la mente concreta, se ha expansionado científicamente hablando, hasta un punto exagerado, sin que a la par hubiese evolucionado a su ritmo el corazón o el sentimiento. Por lo tanto, ha habido una gran desigualdad de armonía entre el polo positivo mental y el polo negativo, en este caso de Kama Manas, el mental inferior más el deseo, produciendo lo que técnicamente podemos decir los grandes acontecimientos sociales negativos de los últimos tiempos, dictaduras por doquier, asesinatos, mafia e impunidad, y todo lo complejo de la guerra con la fabricación de armamentos y la riqueza de las gentes contra los pobres de siempre. Son palabras extraídas de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El yoga del plano búdico. ¿Podemos conjuntamente producir un cambio radical en los acontecimientos del tiempo? ¿Podemos determinar las líneas maestras de la evolución del futuro? ¿Podemos vivir dentro de esta mística realidad que somos nosotros mismos? Y Vicente Beltrán Anglada dice, yo afirmo que sí. Si nos damos cuenta de que estamos atados, si comprendemos exactamente nuestra situación, no la situación histórica ni tampoco la situación mística que está escrita en los libros, sino adoptando como divisa de nuestra acción la observación serena, profunda y constante de los acontecimientos del tiempo, para que estos acontecimientos produzcan frutos de libertad, una libertad que constantemente tratan de arrebatarnos aquellos que no han comprendido. Debemos estar por encima de los conceptos arcaicos, de las tradiciones, de todo cuanto nos ayudó a llegar hasta aquí, para que podamos producir un nuevo hombre, para que cada uno de nosotros se constituya en un testigo de la luz y en un servidor del plan aquí en la tierra, para determinar finalmente una sociedad más justa, más libre y más humana. Siendo así, ya no podemos esperar nada del futuro, todo son vagas promesas. Entonces, hay que vivir muy profundamente aquí y ahora, no esperar a mañana, porque el mañana no existe. Si no existe un presente fecundo y realmente inspirativo, lleno de paz, de libertad y de equilibrio. Esta es una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La libertad genuina del hombre. Cuando nos hemos unido al movimiento, que no es estar juntos, sino estar unidos dentro del corazón, eso constituye el Agni Yoga, el cambio que existe. El yoga de síntesis tiene por objeto destruir aquello que altere el movimiento libre del individuo dentro de la vida social. Así que es algo práctico pensar Agni Yoga, no simplemente buscar la paz, la beatitud, la plenitud de la mente, para quedar estáticamente prendido de aquello que está viniendo constantemente a nosotros, sino que al estar en movimiento, ponemos en movimiento todo cuanto nos rodea, y los demás sufrirán por efecto de ello, pero a la larga se verá que ha sido muy útil, porque sin darnos cuenta hemos estimulado en ello el principio de la comprensión, y esto ha dado como consecuencia
una vitalización completa de la sociedad donde vivimos y trabajamos, no por inducción mental, sino por radiación espiritual. Así que no busquemos efectos espectaculares, sino que hay un cambio constante en nuestro alrededor, del cual no somos conscientes, ni hay que serlo tampoco, que se está produciendo por efecto de que nosotros no paralizamos el movimiento de la vida en nuestro corazón. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La importancia de la luz blanca. Pues muchas gracias por la lectura de estos textos, a quienes los han preparado también. Y a mí me parece que en el primero de los textos se nos está haciendo una invitación a que a través del principio de la analogía, como es arriba, es abajo. Es decir, se nos habla de un cambio radical, pero se nos habla también a que eso se realice en cada uno de nosotros. ¿Qué os han sugerido los textos? O si os parece que esta pregunta tiene algún sentido. Jesús, adelante. Tiene sentido porque lo que se trata es que nosotros a través del aprendizaje vayamos poniendo en práctica todo eso que de momento parece muy empírico. Tengamos en cuenta que hablar del Agni Yoga es algo bastante abstracto, bastante empírico para muchas conciencias. Pero si, por ejemplo, nosotros nos podemos incluir en ese grupo selecto que sí podemos poner en práctica el resultado del Agni Yoga, que es una conciencia completamente abierta y constante, simplificando mucho el proceso, quiere decir que somos los agentes encargados de provocar una radiación en la sociedad, una conciencia radiactiva por nuestra parte y unos efectos en ellos que les obligarán a plantearse la forma que tienen de trabajar con la mente. Y si conseguimos derribar las barreras de la mente concreta, de ese kama manas tan poderoso que nos arrastra continuamente y que genera karma continuamente, pues bienvenido el día que hablamos del Agni Yoga. Muy bien. En el segundo de los textos he visto, si os habéis dado cuenta, que precisamente se llamaba la conferencia La libertad genuina del hombre, y habla del texto, se citan 4 veces la palabra libertad. ¿Equiparáis la libertad al Agni Yoga? ¿El Agni Yoga, el estado de conciencia, nos habría liberado de todo lo inferior? Totalmente, totalmente. El Agni Yoga, que con la atención, ¿no? Con la atención, la observación atenta a todo lo que ocurre, se produce la silenciación de lo inferior. Y eso soluciona, es un proceso, no es en un chasquido de dedos, que nosotros estamos atentos y ya solucionamos todos los problemas, sino que es un proceso donde nosotros estamos atentos, miramos lo que nos pasa, logramos algunos silencios, percibimos intuitivamente la solución a nuestros problemas. Cuando uno se da cuenta psicológicamente cuál es el problema que tiene, ya es el comenzar a curarlo, a sanarlo, a solucionarlo. Entonces hay un proceso, el primer proceso del Agni Yoga es la liberación de todo lo inferior. Y cuando nos liberamos de todo lo inferior, que es un condicionamiento, nos liberamos del condicionamiento, en el silencio se puede producir el contacto con el plano búdico. Y en el plano búdico no solo está el amor, ¿no? El corazón y el amor, que es lo más conocido, sino que está la libertad. Es decir, sentirnos libres, contactar con la libertad, es decir, contemplar y contactar la libertad y ser libres, darnos cuenta que siempre fuimos libres. Entonces el Agni Yoga lleva la libertad, no solo a nivel social con todos sus problemas, sino también a nivel individual. Y un ser libre puede conectar con el amor. El amor y la libertad van juntas, decía Consuelo Martín. Así que yo creo que, como dice el título del programa, el Agni Yoga es el cambio necesario que todos esperamos a nivel individual y social. Vicente Beltrán Anglada solía hacer una mención de un término que era un centro de tensión espiritual. Nos invitaba a que fuéramos un centro de tensión espiritual. Yo creo que, Rafa, me parece que aquí hay una idea en la que se nos está pidiendo esa cooperación para ser parte de ese centro de tensión espiritual y de alguna forma ser el estímulo para esta comprensión
a través de la irradiación en otros seres, en otras personas. Es decir, estaríamos por irradiación llevando a cabo una influencia de lo superior en lo inferior. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que tiene...? Pues, en primer lugar, estaremos de acuerdo en que la palabra tensión la solemos aplicar a la tensión emocional, nerviosa, la tensión de la personalidad en la vida cotidiana, estar tensos. Y estar tensos, en principio, lo necesitamos para vivir. Tenemos que tener una cierta tensión para hablar, para movernos, para hacer esto o lo otro. El problema está en lo que ya sabemos. No hace falta que lo explique, la tensión psicológica que nos está bloqueando otros aspectos. Pero la tensión espiritual tiene otra característica distintas. Es difícil de explicar en palabras, pero vamos a intentar. Es como una especie de no quedarnos pasivos. Antes hemos leído de que no hay que confundir esto con buscar la paz, la beatitud, la plenitud de la mente como un estado estático, inoperante, sino que implica el Agni Yoga la acción, el estar en movimiento continuo, el estar interviniendo de un modo responsable en la sociedad. Y entonces las energías espirituales, cuando descienden, crean una cierta tensión. La tensión de la personalidad que se resiste, pero también, como es un cambio de energías, siempre hay tensión. Pero repito, estar abiertos, relajadamente atentos, parece una paradoja, una contradicción. Implica al mismo tiempo recibir esas energías que nos predisponen tensamente, entre comillas, para la acción en la sociedad, porque no vendrán esos cambios si no intervenimos. Vicente Anglada, en ese libro de Introducción al Agni Yoga, lo digo muy brevemente, nos habla, en el capítulo 11 nos dice que gran cantidad de acontecimientos desastrosos en la apariencia que están ocurriendo es por la llegada de las energías, como el séptimo rayo, el primer rayo, etcétera, que están produciendo una serie de dictaduras, un desengaño de las religiones, una aparición de grupos, etcétera. Pero cuando hablamos del Agni Yoga, que él insiste mucho, estamos refiriéndonos a que tras todas esas crisis que estamos atravesando, no sabemos lo que van a durar, de donde hay una polarización muy fuerte, con una lucha encarnizada entre los dos pueblos, el progresista y el conservador, etcétera, etcétera, pues está surgiendo cada vez más seres humanos, y esperemos que eso vaya rápidamente en aumento, con una visión como la que estamos dando. Parece que solamente hablamos nosotros y que conozcamos solamente esto, pero con otros nombres y con otras formas de expresión está surgiendo, creo, cada vez más esta necesidad de que vayamos polarizándonos en nuestro interior para abrirnos, aunque sea con esa tensión no psicológica, sino espiritual, a expresar estas energías, lo cual implica, claro, cierta fricción, pero sustituir unos estados trascendidos por otros nuevos, adaptados a los nuevos tiempos, a la nueva era. Dentro de esos grupos podríamos mencionar el nuevo grupo de servidores del mundo, porque de alguna forma son centros de recepción y distribución de la energía. Claro, Muy bien. claro. Carmen, Marcela, ¿qué más ideas? ¿Qué os sugieren estos últimos textos? Bueno, pues agradecer todo lo que habéis comentado. El Agni Yoga, ¿por qué es algo revolucionario? Pues porque nos abre a un mundo que todavía no conocemos y a unos terrenos de inseguridad. ¿Qué pasa? Que los seres humanos, como habéis dicho, sectores progresistas, sectores conservadores, incluso diría que son retrógrados, esa búsqueda de querer buscar la seguridad en el pasado o en organizaciones que ya están perdiendo su significado en la actualidad. Entonces, nos abre a un mundo que todavía no conocemos.
Y ahí está el atrevernos a vivir en esa inseguridad, que realmente la inseguridad se da a nivel mental, pero no se da si estamos viviendo en el Agni Yoga, porque simplemente, como habéis dicho, parece que sea trabajoso, pero es muy simple, es vivir el presente completamente, que lo que me venga a la mente tenga que ver con el momento presente, que mis emociones tengan que ver con lo que está sucediendo ahora, no con lo que sucedió hace 20 años o sucederá dentro de porque me estoy preocupando, sino que esté plenamente presente con todo lo que estoy viviendo en el momento y que no intente cambiar nada. Y eso a las personas nos cuesta mucho, porque vemos cosas que no nos gustan y queremos cambiar. Y ahí hay una resistencia. En ese querer cambiar es porque yo no estoy aceptando del todo lo que ocurre. ¿Y qué es aceptar? Aceptar no es decir que está bien. Aceptar es mirar con los ojos del amor o del alma. Es decir, esto está pasando y si no lo miro no lo puedo comprender. Y si no lo comprendo no lo puedo trascender. Y se va a quedar debajo de la alfombra. De ahí la valentía también del Agni Yoga, porque es abordar cada momento desde la pura presencia. Surja lo que surja, venga lo que venga. No pretender que estamos ya superados de todo, sino vernos tal cual somos. Y ahí está el secreto, en no querer ser nada de lo que no somos en cada momento. Y si estamos ahí y estamos atravesando pues las crisis, pruebas iniciáticas o lo que cada uno tengamos que atravesar de rémoras que hay en nuestra personalidad, hay que verlas, aceptarlas y transitarlas. Y de ahí surgirá una nueva visión, un nuevo individuo, una nueva sociedad. Y todo lo que está surgiendo ahora en la sociedad es para que lo veamos y para no decir, no juzgar qué es lo que está pasando, sino simplemente verlo y poner nuestra atención en estar en presente y saber que en el fondo de todo lo que ocurre hay una luz, una voluntad superior y un amor que intentan manifestarse. Y estar confiados en ellos y estar en esa presencia, pues yo creo que eso es vivir en Agni Yoga y es lo que necesitamos cada uno y necesita el mundo. El vivir en esa presencia sin juicio y estando abiertos, receptivos a lo que ocurre cuando estamos en esa actitud, que vienen energías más sutiles, porque ese vacío de lo inferior se llena con algo. ¿Con qué? Pues cada uno lo iremos experimentando. Y Nos qué decía, interesante, Jesús, porque eh, Agni Yoga no tiene una estructura. Nuestra mente va estructurando, pero en sí la vivencia del Agni Yoga con estas 3 reglas es una vivencia espiritual. Por eso cada ser humano, en el caso de Vicente, estaba bastante avanzado, escribió un libro de introducción al Agni Yoga. Y creo que si cada ser humano vive en atención, en adaptabilidad y en serena expectación, ese dinamismo interno que va surgiendo espontáneamente, o se va experimentando, o lo irán experimentando a través de ese silencio interno, nos puede dar quizás alguna pauta de lo que es el Agni Yoga. Diría que es llevar esa atención profunda en el corazón, y que el corazón es algo que todavía tenemos que descubrir, ¿no? Y todas sus relaciones con el Agni Yoga y la comprensión de qué se trata realmente el corazón en estos momentos que nos toca atravesar como humanidad, lo iremos comprendiendo a través de esa práctica, de ese dinamismo, de esa vivencia interior, más allá de todo lo que pueden decir los libros, lo que podemos comentar acá o otras personas. Llamaría a experimentar lo que es el silencio y la atención. Eso es algo que todos podemos ir practicando de alguna manera y nos acercaríamos
así a esa vivencia interior del corazón. En relación con esto que dices, Marcela, porque nos hablas de esta comprensión, en el último de los textos que hemos leído, nos decía Vicente la importancia de esta práctica, porque nos dice que sin darnos cuenta y de su utilidad, sin darnos cuenta, nos dice, habremos estimulado en ello el principio de la comprensión de la que tú hablas, una comprensión del corazón. Hay que estimularla. Y nos decía, y esto dará como consecuencia una vitalización completa de la sociedad donde vivimos. O sea que realmente a lo mejor no somos conscientes del todo de toda esa trascendencia e importancia y reflejo que ya esta práctica está teniendo en la sociedad, aunque ahora mismo lo veamos en términos un poco de conflicto y de dificultades, pero esto está haciendo que muchas de las personas que están ya en condiciones se eleven hacia esa disposición del corazón. Claro. Y también recordar por último que no hay metas, sino la vivencia continua en el presente, como también lo ha compartido Carmen, y al no haber metas, entonces esa vivencia interna es continuo, presente y una expansión muy grande que vendría a relacionar lo que estabas comentando, Jesús. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que nos vamos al espacio del Concilio de Shambhala. ¿O Daniel quería decir algo? Sí, que el Agni Yoga es una revolución silenciosa. La palabra revolución a mucha gente le causa repulsa porque ha habido revoluciones sociales muy calamitosas, con muchas muertes, pero el Agni Yoga es, más que una revolución, es una transmutación silenciosa del ser inferior en el ser superior. Y nadie puede controlar esta revolución, solo cada uno viviendo atentos y en silencio y haciendo los cambios necesarios, eso va a generar por irradiación que se traslade a la sociedad y un buen día de estos, en silencio, habremos hecho una revolución, una transmutación total de nuestra vida, que es algo muy necesario, nada más. Y hay miedo a que lo hagamos, Daniel, hay miedo a que lo hagamos y por eso están sucediendo determinadas cosas, porque el despertar de la humanidad es lo que va a cambiar la situación social y hay grupos y entidades que no quieren que esto suceda. Entonces, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, este momento de crisis. Pero hay que continuar. Muy bien. Pues el espacio del Concilio de Shambhala. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos unas palabras de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el discípulo y la tarea de unificación. ¿Qué sabemos de Shambhala? ¿Qué sabemos de la jerarquía? Les he dicho anteriormente que el hombre de nuestros días, el hombre capacitado, está prolongando su acción desde su corazón hacia Shambhala, porque Shambhala es la meta de la humanidad consciente, porque el hombre y la mujer de nuestros días están tendiendo hacia síntesis, siendo síntesis el gran poder de la realidad cósmica que en el centro, en el corazón del planeta, encuentra su morada. Vicente Beltrán Anglada.
espíritu de la paz sea con nosotros. Ha llegado el momento de la meditación. Cada miércoles realizamos una meditación diferente y hoy vamos a realizar la meditación de silencio. Para eso vamos a respirar atenta, profundamente, concentrándonos en la respiración. Relajamos nuestro cuerpo físico a través de estar atentos a cómo ingresa el aire, la pausa que se va produciendo, luego la exhalación y así. Esto nos permite observar también si surgen algunas emociones y las observamos con suprema atención y las dejamos pasar como si fueran nubes en el cielo, sin prestar demasiada atención a ellas. Si surgen pensamientos, bueno, aceptamos que esto está ocurriendo y también los observamos y algunos dicen que se disuelven o van desapareciendo como si fueran pompas de jabón. Seguimos atentamente todo lo que sucede y puede ser que surja esa experiencia de estar en silencio. Bueno, vamos a permanecer en ese silencio atento, profundo, sereno, por unos minutos. Y luego continuamos. Terminamos con dos recordatorios. El primero es sobre la meditación de silencio, con una frase.
cuando todos los comportamientos del yo se han comprendido y en consecuencia han cesado las actividades del yo, solo entonces hay silencio. Ese silencio es verdadera meditación y en ese silencio se revela lo eterno. Esto nos dice Krishnamurti, dada la importancia de experimentar este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio que realizamos los lunes y los jueves de una manera grupal. Nos reunimos por Zoom a las 16:30 de Argentina, 21:30 horas en España. Y si os interesa participar, tenéis que enviar un mail a la siguiente dirección: silencios y vivencias, todo junto y minúscula, silenciosyvivencias@gmail.com. Así os conocemos y os daremos paso. Muchas gracias. Y el último recordatorio es que estamos formando grupos de seres humanos que invoquen diariamente a los ángeles solares por sus propios países de residencia y por aquellos países que necesiten ayuda. Si están interesados en participar en este servicio invocativo, pueden enviar un WhatsApp con nombre, ciudad y país de residencia a este número, +34 624 26 79 33, agregando algunas líneas acerca de por qué les parece necesario invocar el poder de los ángeles solares. Vic. El próximo miércoles estamos de vacaciones, pero la radio no para, sigue trabajando. Entonces se va a emitir un programa anterior que se tituló Los astros se inclinan pero no obligan. ¿Qué quiere decir esto? A veces los astrólogos nos hacen la carta natal y nos interpretan qué nos va a pasar en la vida. Y bueno, a mucha gente le pasa lo que dice el astrólogo, ¿no? Los astros inclinan y los astros obligan. Pero se dice que si vivimos atentos, la influencia astrológica llega, pero inclina, pero no te obliga a hacer lo que se dice ahí. Sobre todo cuando son aspectos, cuadraturas, oposiciones, cosas negativas que nos pueden suceder. Estando atentos, nos elevamos a un nivel donde los planetas inferiores no nos afectan, sino que nos ponemos bajo la influencia de las constelaciones del zodíaco y de otras entidades más allá de ese zodíaco. Entonces, Vicente Beltrán Anglada nos explica cómo se produce esto, ¿no? Cómo podemos, digamos, llegar a un nivel en que seamos libres de los condicionamientos astrológicos. Hoy hablábamos de la libertad, incluso de estos acontecimientos astrológicos. La astrología puede decir o puede indicar determinadas cosas, pero nosotros viviendo atentos, en silencio y practicando el Agni Yoga, vamos a construir una vida individual y social completamente diferente a lo que los astros nos puedan decir. Bueno, lo estamos invitando a que escuchen, aunque sea indiferido, el programa el próximo miércoles, Los astros inclinan pero no obligan, por aquí por Radio Mantra, el miércoles a las 13 horas de Argentina. Y si quieren seguir viendo videos de este tipo, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros les decimos que hemos llegado al final de este programa. Reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.